El movimiento de la independencia de México duró 11 largos años. Imagina cuántos personajes intervinieron en la lucha. La historia ha bañado de gloria a los que la comenzaron. Pero ¿qué hay de todos aquellos y aquellas que estuvieron antes, durante y después? Que le dieron forma al movimiento o que a través de modestas participaciones lo hicieron posible. ¿Cuántos personajes desconocemos de este movimiento? En esta serie que hoy comienza, nos acercaremos a estos personajes casi anónimos, perdidos y rescatados por historiadores e investigadores, que se han sumergido en esta fascinante búsqueda. Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Comencemos nuestro relato independentista con un personaje de origen extranjero. Sí, aunque no lo creas, mucho antes de que se gestara la lucha independentista del siglo XIX, todavía en los albores de la época virreinal de la Nueva España, él es conocido como Guillem Lampart, un irlandés nacido en 1611. Era especialista en Derecho, Teología y en todas las ciencias naturales. En 1614 hace un viaje a la Nueva España, donde iba como parte de la comitiva del exvirrey Diego López Pacheco y Portugal. Le acompañaba con el encargo de averiguar si este personaje apoyaba una rebelión que se estaba gestando en Portugal. Guillem poseía ideas revolucionarias que despertaron en esta visita al Nuevo Mundo. Percibió la miseria y el descontento de la mayoría de la población, indígenas, negros y mestizos. Vio el escaso poder de un lejano y tirano rey español y la indiferencia e incompetencia de los gobernantes de la Nueva España. Sus ideas, junto al plan para derrocar al gobierno de la Nueva España, lo compartió con el capitán Felipe Méndez y tiempo después fue arrestado, juzgado y encarcelado por las fuerzas de la Inquisición. Tras hacerse pasar por el hijo de Felipe III de España, con la intención de liberar a los indígenas, negros y mestizos, 8 años estuvo en la cárcel. Estando preso, planeó un movimiento independentista, con ciertos pensamientos libertadores. 1. Rechazando el asunto de la legitimidad de la dominación española de manera abierta. 2. Intentando idear un nuevo régimen con la elevación de la nobleza indígena al rango de la española, la liberación de los esclavos, una igualdad de oportunidades. Este pensamiento en particular tuvo eco, años después, en el movimiento del siglo XIX en los idearios de la independencia. 3. Trató de concebir una insurrección con sus hipotéticas implicaciones internacionales, planeándola con crudeza, con un sistema de castigos y recompensas a los diversos grupos poblacionales. Creía que los reyes de España no tenían potestad ni derecho sobre las tierras americanas. Consideró que el rey no podía ser derrocado por cualquiera. Y asimismo planeó su fuga y logró escapar el 26 de julio de 1650. Sin embargo, lo vuelven a capturar y pasó otros 9 años en la prisión. En ese tiempo escribió algunos libros donde criticaba a la Inquisición y cerca de 1000 salmos y versos en latín. Algunas de sus obras que quedaron registradas en los documentos de su juicio, como la propuesta al rey Felipe IV para la liberación de Irlanda, la proclama insurreccional para la Nueva España, el pregón de los justos juicios de Dios que castigue a quien lo quitare y 918 salmos en latín humanístico. Fue castigado por haber intentado levantar un movimiento insurreccional en la Nueva España para separarla de la corona de Castilla y emancipar a indios, esclavos y castas, y fue condenado en un auto de fe el 19 de noviembre de 1659 en la Ciudad de México. Así, Lampart muere en la hoguera. Actualmente, en la columna del Ángel de la Independencia se encuentra una estatua del irlandés Guillem de Lampart, defensor de las luchas sociales y las injusticias de la Nueva España, que expuso tempranas ideas de independencia que le costaron la vida. Dato histofílico: la fama de irlandés Guillem de Lampart inspiró a muchos escritores, como Vicente Rivas Palacio Guerrero. Escribió en 1872 Memorias de un impostor, don Guillem de Lampart, rey de México.
De este surgieron otros autores que crearon novelas inspiradas en él, y se cree que la figura fue tan desarrollada a nivel literario hasta llegar a recrear con ella la famosa figura del zorro. Nuestro siguiente personaje se encuentra en los tiempos pulsantes de los conflictos entre peninsulares y criollos. Este no es un personaje muy conocido, pero tuvo una importante trascendencia, un poco antes de que estallara el movimiento de independencia. Él es Francisco Primo de Verdad. Nació el 9 de junio de 1760 en la hacienda de la Purísima Concepción en Ciénega de Mata, perteneciente actualmente al estado de Jalisco. Estudió la carrera de abogado en el Real Colegio de San Ildefonso y posteriormente perteneció a la Real Audiencia. Fue un prominente profesionista en el Colegio de Abogados y ocupó el puesto de síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Cuando España fue invadida por el ejército francés y los reyes españoles fueron obligados a abdicar a favor de Napoleón I, el 15 de julio de 1808, don Francisco Primo de Verdad propuso al virrey José de Iturrigaray que reuniera a todos en el ayuntamiento para formar un gobierno independiente provisional, para aprovechar el momento. Entonces se convocó a una junta, donde el virrey dio la palabra a Primo de Verdad, para que por su propia boca se pudiera escuchar algo que jamás había resonado en la Nueva España: que el pueblo, fuente y origen de la soberanía, debía de reasumirla para depositarla en un gobierno provisional. Sin embargo, peninsulares buscaron terminar con la conspiración que se estaba gestando, y encabezados por Gabriel Yermo, tomaron prisionero al virrey y su lugar lo ocupó Pedro Garibay. Así también apresaron a los criollos que estaban participando de esta conspiración, entre ellos el licenciado Verdad, que fue encarcelado en una celda de la cárcel del arzobispado, donde al día siguiente, el 4 de octubre de 1808, amaneció muerto. Esta fue la manera en que se sofocó el movimiento independentista que ideó Francisco Primo Verdad. Hoy de él tenemos una estatua en el Paseo de la Reforma para recordarnos sus tempranos ideales de independencia. Hay muchos detalles y personajes de la independencia que con los años descubrimos, desde el mensajero enviado por Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Pérez, quien viaja en la madrugada a San Miguel para avisarle a Ignacio Allende que la conspiración de Querétaro había sido descubierta, hasta como el mismo hecho del toque de campanas del Grito de Dolores. Este pequeño suceso fue adjudicado siempre a Miguel Hidalgo, y las representaciones de este siempre muestran cómo toca las campanas de la libertad con una mano y con la otra sostiene el estandarte de la Virgen. Sin embargo, el personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván, alias El Cojo, el campanero de la parroquia, que a través del tañido de las campanas llamó a las armas. Así también el descubrimiento de la creación de la leyenda de El Pípila, quien en el relato histórico se nos cuenta que se colocó una piedra sobre la espalda para evitar las balas durante la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Sin embargo, no hay pruebas de su existencia. Esta figura se cree que tuvo la función de representar a los miles y miles de personajes anónimos que participaron en la lucha que ambos bandos utilizaron como carne de cañón. Otro personaje de la independencia que es conocido, pero de manera muy local, es José Antonio Torres, llamado el Amo Torres. Nació en San Pedro Piedragorda, en el estado de Guanajuato. Era un agricultor acaudalado. Administraba una finca cuando estalló el movimiento de independencia. En 1810, inspirado por los movimientos, José Antonio Torres se presentó con Hidalgo en el camino de Guanajuato. Él le dio instrucciones para insurreccionar la Nueva Galicia y logró apoderarse de Guadalajara, y la cual entregó a Hidalgo. Después marchó a Saltillo y tras el desastre de Acatita de Baján regresó a Jalisco y a Michoacán para seguir la lucha. En noviembre de 1811 fue derrotado en Tlazazalca y el 4 de abril de 1812 fue nuevamente vencido cerca de Tupátaro por el comandante Antonio López Merino. Se trasladó a Zamora, donde se encontraba el jefe realista Pedro Celestino Negrete. Este lo remitió a Guadalajara, a donde amarrado en una carreta llegó el 11 de mayo. Se le juzgó sumariamente y se le ejecutó el 23 de mayo de 1812. Se le ahorcó y luego su cadáver fue descuartizado. La cabeza fue colocada en la misma horca donde se le ejecutó y allí permaneció durante 40 días. El brazo fue enviado a Zacualco, el izquierdo a la garita de Mexicalcingo, la pierna derecha a la de San Pedro y la izquierda a la del Carmen. Dato histofílico: siempre
siempre hubo confusión sobre si el inicio de la independencia fue el 15 o el 16 de septiembre. Esto fue aprovechado por Porfirio Díaz, que en el año 1895 fue el primero en celebrar el grito de independencia en la noche del 15 de septiembre, para hacerlo coincidir con la celebración de su cumpleaños. Fray Servando Teresa de Mier, nacido en Monterrey el 18 de octubre de 1763, ingresó al convento de la Orden de los Dominicos. Se dio a conocer cuando un 12 de diciembre de 1794 pronunció un sermón exponiendo con valentía ideas que dudaban de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Sus ideas no fueron aprobadas por el arzobispo Núñez de Haro, quien lo excomulgó. Fue desterrado a Cádiz. Después de algunos años en Madrid, logró un fallo absolutorio emitido por 3 teólogos eminentes. De ello, se fue a Francia y luego a Londres, donde llegó a él las noticias del movimiento independentista. Desde allí escribió e hizo propaganda a través de sus famosas Cartas de un americano a un español. En 1809 ya había participado en numerosas acciones de guerra, entre ellas la batalla de Alcañiz, el 23 de mayo, en la que combatió junto con Javier Mina, a quien convenció de luchar contra el rey de España. Y en el año 1815, ambos parten a la Nueva España. Ahí es tomado prisionero en Soto de la Marina y deportado por segunda vez a Cádiz. Logra escapar en La Habana y permanece un tiempo en los Estados Unidos, hasta que regresa a México en 1821. Tras la consumación de la independencia, permanece recluido en San Juan de Ulúa, hasta que en 1822 es reclamado por el Congreso y puesto en libertad, e ingresó a la vida política. Pidió abdicación de Agustín de Iturbide para terminar con el imperialismo en México. Murió en México el 3 de diciembre de 1827 y su muerte causó un verdadero duelo nacional. Su aporte esencial de ideas y pensamientos. De él nos dice la historiadora Patricia Galeana que sus aportaciones teóricas fueron verdaderas armas de destrucción masiva contra el régimen realista, pues con sus escritos logró socavar los cimientos de la conquista y la colonización española. Fue esencial en la lucha y consumación independentista. Según el historiador David Anthony Branding, fue el primer historiador de la insurgencia. Se le conoce como un patriota mexicano que pasó casi la mitad de su vida entrando y saliendo de prisión, al tiempo que buscaba librarse a sí mismo del hábito dominico y a su país del gobierno español. Algunas décadas después de su muerte, los restos momificados de Fray Servando Teresa de Mier fueron confundidos con los de supuestas víctimas de la Inquisición en el convento de Santo Domingo, en la Ciudad de México, y vendidos a un italiano que poseía un circo de excentricidad. Así, el doctor en teología y filósofo de la independencia terminó exhibido como una momia en varios lugares de la República. ¿Qué te ha parecido este viaje al pasado a través de los personajes poco conocidos de la lucha de independencia de México? ¿Los conocías? ¿Qué otro podrías mencionar? Déjalo en los comentarios. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.